obediencia y fe. El tema general, el hacer de Jesús, nivel 3, formación. Antes de ir al tema de hoy, quiero recordarte que eres un discípulo de Cristo y que te formas en la Academia de Liderazgo Zoe, patrocinada por la Comunidad Cristiana del Amor Santo, y cuyos objetivos generales son ayudar a los discípulos de Jesús a que se conviertan en líderes del reino de Dios en la tierra y sirvan a la visión de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. Descubrir y aprender a usar los dones que da el Espíritu Santo para hacer la misión y, por último, inspirar a los discípulos en la visión de Dios acerca de los resultados esperados por Dios a fin de que se haga una realidad sobre toda la tierra y la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Dicho esto, quiero decirte que si hablamos de la salvación que ofrece Dios al mundo, es decir, de la oportunidad de que las personas se puedan soltar del reino de las tinieblas y de sus consecuencias, es claro, primero, que el mundo, la raza humana en general, no merece la salvación que Dios ofrece. Y segundo, por más bondad que tenga una persona en este mundo o en el mundo, no tiene nada de valor en realidad con lo que pueda comprar dicha salvación para sí. Por lo tanto, nada podemos hacer para salvarnos por nosotros mismos, sino que nos toca recibir el regalo de Dios con las manos abiertas. Esto es aceptar su gracia, la que ejerce a favor de quien recibe ese don con fe. Esto después de haber oído el Evangelio del Reino de Dios. No se trata entonces de una campaña para ser buenas personas, sino para ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, la bondad brotará como fruto de esa relación o filiación con Dios, que es el resultado de un nuevo nacimiento espiritual. Puedes buscar, por favor, en tu Biblia, Juan capítulo 1, verso 11 al 3, leerlo, y luego Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Muy bien. Este regalo de la salvación te dará una sorpresa no menor, pues al recibirlo, no lo mereces, no tienes nada con qué poder pagar esa salvación, pero al recibirla con gratitud te hará nacer de nuevo en tu vida espiritual. Los que no están con Dios, los que no viven con Dios, los que no aman a Dios, no lo conocen, están muertos espiritualmente. Pero el que recibe el regalo que Jesús nos da, el regalo de la vida eterna, que lo pagó con su muerte en la cruz del Calvario, nace de nuevo en esa vida espiritual que todos tenemos, que está muerta, pero con Cristo vuelve a la vida, resucita. No obstante, quien experimenta este nuevo nacimiento, que le da esperanza de una nueva vida y la ciudadanía inmediata en la patria celestial, la Nueva Jerusalén, ciudad que esperamos que descienda del cielo y se establezca en la tierra, debe cultivar la obediencia absoluta a Dios, su reino y su justicia como un acto de fe por amor. Pero, ¿qué relación tiene el amor, la obediencia y la fe? Quiero que veamos por lo menos dos conceptos que son importantes aquí: la fe y la obediencia. La fe es un fruto espiritual que, como una flor, surge de una semilla. La fe surge de el oír la palabra de Dios, que nos es plantada por medio de la predicación del Evangelio del Reino de Dios y la enseñanza del mismo. El testimonio de la existencia y del propósito y el amor de Dios. La Biblia dice que la fe es la certeza que se tiene sobre algo que se espera, la convicción de la existencia de lo que no se ve. Con fe agradamos a Dios,
Por el uso de la fe en Dios podemos mover montañas, abrir, cerrar el cielo y muchas cosas más. Por la fe que tiene la persona, vive. Y si su fe es en sí mismo, vivirá en su propia opinión y en su propia mente, en su propia forma de pensar, en su razonamiento, en su propio propósito y en su propio destino. Si su fe está fundada en una filosofía, pasa lo mismo, al igual que si su fe está fundada en las tinieblas, por lo que si la fe de alguien se funda en Dios, vivirá por la opinión, por las razones, por la voluntad, el propósito y el destino que ofrece Dios a quienes depositan su fe en Él. Con respecto a la obediencia, podemos decir que es la acción de obedecer, así lisa y llanamente. Es decir, de ningún modo la obediencia es algo pasivo, sino que es una acción que nace de mi responsabilidad personal, que si he escuchado una instrucción, si he escuchado y conozco la voluntad, en este caso de Dios, entonces la tengo que obedecer. Y hay maneras de obedecer, ¿verdad? Pero la más práctica que nos habla la Biblia es poner por obra todo lo que sabemos de Dios y todo lo que sabemos que Él pide de nosotros. Y aunque el mundo o los reinos de este mundo, que se refiere a la gente, ¿verdad?, que vive en un sistema que no es de Dios, sino que es regido por las tinieblas, así como se expresó Jesús, el mundo tiene un concepto de liderazgo que es enseñorearse sobre sus conciudadanos. Los reyes de este mundo se enseñorean sobre la gente, es decir, los subyugan, los someten, los obligan a obedecer. En el reino de Dios no es así. En el mundo es así. En el reino de Dios los líderes no sometemos al pueblo. En el reino de Dios cada quien se somete voluntariamente y libremente al Señor, a su gobierno y a su justicia. Y en todo lo que hacemos, incluso nos sometemos a las autoridades civiles, lo hacemos sometidos libre y voluntariamente, como si nos sometiéramos o nos sujetáramos al Señor, como al Señor, considerando los límites que tiene que ver con que los líderes no nos exijan ofender a Dios, no nos exijan desobedecer a Dios, negar a Dios, ofenderlo. Lo que se aplica también dentro del seno familiar, en que la Biblia llama a los esposos a someterse, no a someter el uno al otro, el esposo sometiendo a la mujer sometiendo al esposo, no, el esposo se somete a su esposa y la esposa se somete a su esposo, voluntariamente y libremente dentro del marco de esa relación matrimonial. El uno al otro se deben someter. Y también habla la Biblia de una demanda de obediencia de los hijos hacia los padres, y le pide a los padres que no sean gravosos, que no sean ásperos, ¿verdad?, sobre la vida de sus hijos. La obediencia es sencilla. ¿Se obedece o no se hace? ¿Se obedece o no se obedece? No hay obediencias a media. No es aceptable, y cuando la obediencia es a medias, cuando somos sorprendidos, podemos ser sancionados. Por favor, vaya a su Biblia y lea Juan capítulo 15, verso 10. Muy bien. Por lo tanto, la relación entre la fe y la obediencia es que al obedecer revelamos nosotros lo que creemos. Si creemos en Dios, entonces todo lo que Dios nos diga lo oiremos y lo obedeceremos. Oímos, conocemos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos. Seremos, por lo tanto, cristianos espirituales y no carnales. Ya no caminaremos en lo natural, sino desde lo sobrenatural, de la mano con Dios, tal y como lo hicieron Abel, Noé, Abraham, Matusalén y muchos
otros más que podríamos mencionar y están ahí en el capítulo de la fe en Hebreos capítulo 11. Un ejemplo: Carlitos era un niño de 4 años que estaba en el segundo piso de su casa, solo y atrapado por un incendio que se sostenía en el primer piso. No podía bajar por las escaleras y estaba asomado en una ventana. Sus padres no estaban en casa, pero apenas le dieron la noticia, vinieron hasta la casa y ahí estaban, pobres. No podían entrar porque el fuego estaba en el primer piso. Nadie los dejaba entrar y nadie podía entrar. Cuando supieron lo que pasaba, ¿verdad? Que la abuelita había salido con otros de los nietos, pero con Carlitos no se pudo porque él estaba arriba solo. Ellos estaban muy abrumados, desesperados y no sabían qué hacer. El asunto es que Carlitos estaba en la ventana confundido y llorando, y por causa del humo no veía nada, hasta que oyó la voz de su padre. ¡Carlitos!, le decía. Pero el niño respondía: te oigo, pero no te veo, papá. Carlitos estaba tratando de mirar, pero el humo le impedía. Y el papá le decía: recuerda cuando juegas en la piscina, cuando te lanzas al agua. Sí, bueno, ahora haz lo mismo. Es que no hay piscina, papá. No te preocupes, le dice el papá. No te preocupes. Yo te estoy mirando. Yo te alcanzo a ver. Cuando tú saltes, yo te agarro aquí abajo. Tú sigue mi voz. Lánzate, que yo te veo. Y no dejaré que te lastimes. Lánzate y yo te agarro. Con mis manos, yo te salvo. ¿Por qué se salvó Carlitos si la acción era tan temeraria? Porque confiaba en su padre, que aunque no lo podía ver a causa del humo, su papá sí lo veía a él. Que si su padre le dio la orden de saltar, no tenía nada que temer, porque su papá lo sujetaría. Y eso significa vivir por la fe, pero no de fe a ciegas. Carlitos conocía a su papá, tenía fe en su papá. Nosotros también estamos llamados a creer en Dios. Tenemos que conocerlo a Dios y creer en Él. Y así espera Dios que seamos, como Carlitos, obediente a su voz, obediente a su llamado. Aunque no veamos nada, aunque parezca que todo está perdido o es inseguro, pues si Dios lo pide, Él sabe por qué lo hace. Y el obediente que demuestra que confía en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que recibirá su premio, su galardón. Por favor, detén el vídeo y lee Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 18 y Salmo capítulo 27, verso 13 al 14. Muy bien, para finalizar te pido dos cosas. Primero, necesito que escribas un testimonio personal describiendo a modo de anécdota en qué te tocó creer firmemente, así como Carlito, y esperar en Dios, aun cuando no veías venir la solución por ningún lado. Y dos, compártame por favor los nombres de las personas por las que está orando para invitarlos a conocer a Dios por medio del estudio de la palabra de Dios, llevándolos a ellos a iniciar el nivel 1 de la conexión. Sin más que decir, que Dios te bendiga y que puedas sacar mucho provecho de esta lección. Un abrazo. Será hasta el próximo vídeo.